Hola, ¿cómo estás, cielo? Hola, Con Silvia. auriculares Con ambas. auriculares, sí, sí, qué placer este Bueno, y rato. qué alegría recibirte acá en este espacio de este seminario de Flaxo, que ya lleva un montón de años y que Flaxo Aprendizaje se da el gusto de recibirte y a mí la alegría de poder hacerlo. Y que es parte de un intercambio con el estudiantado, con esta idea que podemos estudiar y aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Que es parte de lo que nos gusta hacer. En este mes tan especial, Cielo Salviolo, primero me gustaría presentarte, decir que sos una de las fundadoras, por decir la fundadora, del canal Paca Paca y el alma mater, ¿no? De esta señal que cumple este mes, cumpleaños. El 17 de septiembre está celebrando su cumpleaños número 11. Exactamente, cumpleaños número El 11. año pasado, cuando asumiste, viniste al programa de radio a celebrarlo. Sí, sí, creo que una de las últimas cosas, ¿no? Antes de la pandemia. Exactamente. Y celebramos ahí que se cobraba fuerza nuevamente el canal, estabas asumiendo en ese momento y estaba cobrando fuerza Paca Paca, esta señal, porque hay gente que de los estudiantes y las estudiantes de este seminario y mucha más gente que forma parte de este vivo, que no es de la Argentina, no sabe que es la señal pública destinada educativa, pero bueno, educativa en el sentido más amplio, ¿no? Infantil de la TV pública. Y es una señal muy particular, de eso vamos a hablar entre muchas otras cosas. Y decía, este es el mes de su cumpleaños, pero también es el mes de la educación. En Argentina, en Brasil también, porque también vamos a hablar de esto, es el aniversario de los 100 años de nacimiento de Paulo Freire, que cumple, el aniversario es 2 días después del de Paca Paca. 2 días después. El 19 de septiembre es el día del aniversario número 100 del nacimiento de Paulo Freire. Así que el día del maestro, el día del estudiante, el día del profesor, todo pasarlo a femenino, a inclusivo, como quieras, pero indudablemente es el mes de la educación. Y hoy las pantallas son más que nunca parte de la construcción de la identidad y de la educación. ¿Es así? ¿Estoy equivocada? No, no estás equivocada. Primero, gracias por esta invitación. Es un placer siempre tener un rato para conversar con vos. A Silvia la conozco hace un montón de años. He aprendido mucho también, Silvia, de vos en todo este tiempo. Creo que uno de los primeros trabajos que hice en cuestiones vinculadas con la comunicación para las infancias y adolescencias fue con vos allá lejos y hace tiempo. Así que siempre es lindo reencontrarte en este camino en el que además compartimos un montón de espacios también. Muchos, podemos hablar de esos y también es mutuo, el aprendizaje y el disfrute del trabajo compartido y de los diálogos. De los diálogos que a veces son públicos y a veces no tan públicos. No. Exacto. Y sí, bueno, está bueno que empecemos por ahí porque efectivamente los consumos culturales de las infancias cambiaron. Eso a nosotros que hacemos Paca Paca nos atraviesa y mucho en estos 11 años. Además, cambios que sucedieron de manera muy vertiginosa y en muy poco tiempo, y que a veces a los adultos y a las adultas nos cuesta acostumbrarnos a esos procesos y de vuelta cambian. Yo siempre cuento una cosa muy paradigmática de eso, que es que cuando Paca Paca nació solamente existía Facebook, por ejemplo, y nos preguntábamos, bueno, ¿cuál era nuestra razón de estar en Facebook? ¿A quién le íbamos a hablar si los chicos no estaban ahí? 11 años después entraron de Facebook, salieron, se fueron a otras redes. Nosotros todavía, Paca Paca no llegó a TikTok, que es una cosa que quiere hacer, pero también entendiendo que en ese complejo entramado de distintas redes y de espacios digitales interactivos y de pantallas de tele, ellos construyen identidades, construyen vínculos, crean contenidos, producen mensajes, se expresan, se visibilizan. Y que también desde la responsabilidad de un canal público tenemos que pensar
cuál es nuestra razón de estar en esos espacios, por qué queremos estar en esos espacios, qué disputamos en esos espacios, entendiendo además toda una cuestión que está empezándose a discutir más tibiamente este tiempo, pero que lo tenemos que hacer como deuda pendiente de manera más potente, que tiene que ver con los derechos de las infancias también en los espacios digitales. Que eso quiero hablar con vos también. Yo arreglo mientras tanto este vivo con las luces y con todo, así que mientras vos hablás yo aprovecho. No tengo ningún inconveniente en hacerlo para que me vean bien, porque a vos está divina. Y yo también, pero bueno, quiero encontrarle el punto exacto. Claro, yo también, pero quiero encontrarle el punto exacto. Eso era uno de los temas que me interesaba. Hay muchos temas, porque aparte ya me tiraste varios hilos, pero fundamentalmente dos. El primero es, Paca Paca nació hace 11 años como una pantalla de televisión. Y hoy es un ecosistema, es uno de los grandes cambios, ¿no? Y es interesantísimo pensar cuáles son las distintas lógicas y cómo va impactando en los contenidos, cómo se piensan, si se replican, si no tienen ningún diálogo, si hay una lectura transmedia, si participan los mismos personajes, los protagonistas, si Samba va de uno en otro, o si son plataformas que no dialogan entre sí, y cómo responden las infancias, sobre todo las más pequeñas, ¿no? Bien. Y también si hay una combinación allí en las redes entre infancias, un diálogo entre infancias. Nosotros, como vos bien decís, nacimos, y lo primero que tuvimos fue una pantalla de televisión, pero nacimos como un proyecto cultural y nos reconocemos como un proyecto cultural que crea contenidos que se despliegan en un inicio en una pantalla de televisión, que fue lo que tuvimos los primeros años, pero después, y de manera cada vez más fuerte, en las redes, en el territorio, donde también hemos tenido festivales musicales, kermés, shows y una serie de cosas, en publicaciones. Tecnópolis. Exactamente, Tecnópolis. En publicaciones que hemos hecho y estamos encarando próximamente en una línea de juegos y juguetes también vinculados con el espíritu de Paca Paca. Entonces nos reconocemos como un proyecto cultural que se despliega en este ecosistema. Dentro de ese ecosistema los espacios digitales son importantes. Nos los tomamos muy en serio también desde la búsqueda de pensar y hacer contenido para esos espacios, entendiendo qué es lo que sucede en cada uno de ellos, dónde están los chicos, dónde están las mamás, los papás y las familias, dónde están los maestros y las maestras, porque cada espacio digital también tiene sus distintas audiencias. Y lo que nos parece, y en esto hemos también profundizado mucho, es que un contenido transmedia no es aquel que se repite en todas las pantallas de la misma manera. No es que uno tiene un programa de tele y entonces saca un extracto y una versión más cortita de eso la pone en las redes y ya está. Sino que hay que hacer una apuesta por encontrar distintas narrativas que funcionan en esos espacios y generar algo que efectivamente converja y atraviese, que todo eso cuente una historia, pero que no encuentre la misma historia en cada espacio. Por ejemplo, hicimos hace muy poquito un proyecto que se llamó Memorias. Invitamos a través de las redes a que chicos y chicas nos contaran qué habían aprendido durante la cuarentena, no qué habían aprendido de la escuela, sino qué habían aprendido para la vida. Y aparecieron un montón de respuestas, desde bañarme solo, cambiarme solo, andar en bicicleta sin rueditas, hacer una huerta, un montón de cosas. Con esas respuestas, con las respuestas más comunes o las más mencionadas, por decirlo de alguna manera, nosotros invitamos ilustradores a que hicieran una viñeta de cada una de esas cosas. Esas viñetas las animamos y de esas viñetas terminaron yendo a la pantalla de la tele y después generamos una aplicación interactiva con esas historias que fue a las redes. Me cuento un ejemplo muy chiquito, de ahí en adelante a Samba, que Samba tiene un contenido que va a la pantalla y tiene contenidos que van a las redes. Estrenamos hace poco la excursión de Samba al Centro Cultural Kirchner, en que atraviesa fragmentos de la vida de artistas, y algunos capítulos los estrenamos primero en YouTube y después fueron a la tele, y en algunos casos estrenamos en la tele el capítulo entero y después estrenamos en YouTube una entrevista a los artistas que habían puesto la voz, a María Elena Walsh, a Kino, a Bernie, a Mercedes Sosa, a Gilda, entre otros. Entonces buscamos siempre construir una narrativa, pero generando distintas propuestas para cada uno de los espacios. Cielo,
no quiero dejar de decir que nombraste a Samba, que acaban de recibir un premio muy importante. Si no me equivoco, es tal vez el más importante a nivel global y por Samba y Nina. Así que si querés contarlo. Sí, recibimos el premio Prix Jeunesse Iberoamericano, que es probablemente el premio más importante de la región, que reconoce las producciones. Pero que tiene un contexto global. Pero que tiene su edición internacional en Alemania desde hace 70 años. Y es un espacio muy, muy importante para quienes hacemos Paca Paca, porque es un espacio en el que hemos aprendido mucho también y nos hemos formado mirando contenidos y participando de debates e intercambiando. Y recibimos un premio en la categoría 7A11 ficción por un capítulo de Samba que para nosotros es icónico, que es la asombrosa excursión de Samba y Nina, en el que Nina, que antes era niña, un personaje también muy querido del mundo samba, que no tenía nombre porque representaba un sector de los afroargentinos y afroargentinas que no tenían nombre, que no se los nombraba en la época de la colonia. Y este capítulo recupera la historia de Nina, la empodera a ella, la pone en un lugar de protagonismo, ella recupera su nombre, que es Nina Saturnina, y ella elige llamarse Nina, y va en búsqueda de la historia de su familia y en búsqueda de su papá, que es un esclavizado. Y entonces el capítulo aprovecha también y sobre todo hace eje en contar la historia de los esclavizados y las esclavizadas, de esa parte de la población invisibilizada que sin embargo ha hecho un aporte y hace un aporte enorme a la construcción de nuestra sociedad y nuestra comunidad. Y era una deuda pendiente que teníamos con Nina, ¿no? Recuperar su historia, recuperar su nombre y ponerla en un lugar de protagonismo. Empezaste, una de las primeras cosas que mencionaste fue la palabra derechos comunicacionales. Ahora vamos a hablar un punto más de Paca Paca y después quiero que siempre va a estar atravesado a Paca Paca, porque bueno, Paca Paca es derechos comunicacionales de la infancia. Me gustaría mucho que cuentes qué son, para quienes no lo saben, los derechos comunicacionales de la infancia, por qué es tan importante tenerlos en cuenta y están tan vinculados a las pantallas y la infancia y al tema que nos convoca, que es cómo construyen identidad. Y quizás partiría de esta idea, para mí, tan importante a la hora de pensar las pantallas, que es el Consejo de Niñas y Niños que creó este año empezó, ¿no? El Consejo de Niñas y Niños, o a fin del año pasado, si no me equivoco, a principio de este año, Paca Paca, y que pone en funcionamiento una idea tan abstracta para muchos como es la de derechos comunicacionales. Bueno, nosotros desde Paca Paca y en lo personal, y en esto además las dos estamos en el mismo rumbo, entendemos los derechos comunicacionales como el conjunto de derechos que garantizan que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de participar en la producción de contenidos audiovisuales, que tengan la posibilidad de acceder a contenidos audiovisuales de calidad, que estimulen su desarrollo, que acompañen su crecimiento, que despierten la mirada crítica. También tiene que ver con la posibilidad de ser visibles, de estar representados y visibilizados y visibilizadas en las pantallas, que formen parte de la agenda comunicacional, tanto como agentes de esa agenda, como también destinatarios de esa agenda, que los temas que a ellos y a ellas les preocupan estén incluidos, estén bien tratados, estén bien abordados. En este marco, Paca Paca es una señal que nace en diálogo con los derechos. Nuestra pantalla dialoga con los derechos y habla de los derechos. Samba habla de los derechos, Medialuna habla de los derechos, los contenidos que hacemos, aun cuando no se mencionen explícitamente, están en diálogo con los derechos. Y con ese espíritu teníamos desde hace tiempo una idea, que era crear el primer consejo de chicos y chicas de una pantalla de televisión pública en este caso, y aprovechando también un poco, es un proyecto nacido o hijo de la pandemia, porque el año pasado tomamos impulso y lo hicimos, empezamos un trabajo muy respetuoso y muy cuidadoso de selección de chicos y chicas que integran lo que hoy es Inventar Paca Paca, que es el primer consejo de niños y niñas de una pantalla pública, y yo me animaría a decir de una pantalla de televisión, hasta donde sabemos en el mundo. Integramos nosotros la red de ciudades de los niños y de las niñas que mapea este tipo de experiencias, y ellos mismos nos dicen que no tienen registrado en el mundo otra experiencia igual. Y esto es un ejercicio de participación ciudadana, es una invitación a que un grupo de chicos y chicas, como te decía, que son 16, de distintas partes del país, porque fueron elegidos con ese criterio de diversidad,
piensa en la pantalla con el equipo que hace Paca Paca. No es un grupo y esto lo aclaramos siempre, que testea un contenido, un personaje o una serie, sino que está pensando en la pantalla con nosotros. La agenda de trabajo de este año la armamos con este grupo. Un personaje nuevo de Mundo Samba que se va a estrenar, estoy dando una primicia, el 27 de septiembre hay un capítulo estreno de Samba con un personaje nuevo. Es una co-creación de los chicos y chicas del Consejo junto con Paca Paca y El Perro en la Luna, que es la productora que hace Samba. Y nos han ayudado mucho además a pensar narrativas y abordajes. Advirtieron qué contenidos nos estaban faltando, qué temas de agenda había que incorporar, y estamos trabajando con ellos ahora formatos y narrativas para tratar algunos contenidos que ellos pidieron. Hace muy poquito lanzamos una serie de stickers y emojis contra el maltrato entre pares, que fue un pedido de los chicos y de las chicas a comienzo de año, que la agenda de trabajo de Paca Paca este año incluyera el maltrato y la violencia entre pares, que era algo que ellos querían trabajar y llevar a la pantalla. Trabajaron 2 meses, generamos contenidos que se ven, y esto también es transmedia, ¿no? Generamos contenidos que se ven en la pantalla de la tele y generamos toda una serie de ellos dibujaron emojis y stickers que nosotros después rediseñamos y que hoy están disponibles para descargarse y ayudan a contar cuando uno se siente mal y ayudan a decirle a quien se siente mal que hay del otro lado alguien que lo está acompañando. Entonces, y desde solo para decirte que nos redoblan la apuesta todo el tiempo. La verdad que esta primera experiencia, que también es mística, porque tiene la mística de los inicios con este grupo hermoso de chicos y chicas, nos conmueve todo el tiempo, porque ellos todo el tiempo van por más y todo el tiempo quieren más. Así es cuando se convoca a las chicas, a los jóvenes a participar. Quería decirle a la gente que está conectada que si quiere formular preguntas, comentarios, que por supuesto es un vivo y están más que invitados a hacerlo. Quería preguntarte, dos preguntas. Por un lado, ¿cómo pueden las familias acompañar este tema de derechos de la infancia en temas de pantallas, en temas de cualquiera de las pantallas, la pantalla de televisión, pero también en los distintos dispositivos? Y nosotros incluso trabajamos desde la pantalla de Paca Paca algunos mensajes. Inauguramos este año una línea de trabajo con la gente de Faro Digital, que también seguro los conoces, que tienen que ver que, digamos, trabajamos con ellos la cuestión de los derechos digitales de las infancias, con mensajes que también iban hacia los adultos y las adultas, que tienen que ver con precisamente acompañar ese tiempo que los chicos y las chicas pasan en las redes sociales, preguntarles qué hacen ahí, qué contenidos miran, qué les pasa con lo que miran, y de la misma manera acompañar lo que sucede en la pantalla. Nosotros también ahí en eso tiramos muchos puentes a los adultos y a las adultas. Lo hicimos mucho el año pasado con todos los contenidos que pusimos en plena pandemia y cuarentena, para que también tuviesen las familias recursos para acompañar ese proceso, porque nadie espera que todos tengan recursos para entender y acompañar los procesos que los chicos y las chicas hacen en las pantallas y en los contenidos, pero por eso es importante, y nosotros también sentimos que tenemos como señal pública una responsabilidad en ese acompañamiento con las familias, ¿no? En acompañarlos con algunas preguntas, de qué cosas preguntarle a los chicos y a las chicas, de a qué cosas de estar atentos, también, digamos, a tener los cuidados que hay que tener, pero también a no mirar con tanta distancia lo que sucede, porque de la misma manera que contábamos recién, los chicos y las chicas producen mensajes en esos espacios también. Está preguntando cómo se descargan. Mira, me lees más rápido que yo, ¿eh? Si acceden al Instagram de Paca Paca, @canal Paca Paca, ahí mismo van a ver que hay una sección de stickers y está la explicación de cómo se usan en el Instagram y cómo se descargan para el WhatsApp. Bueno, ahí fue, decime quién lo escribió, que no se me fue. Se me pasó el nombre, pero lo podemos buscar. Bueno, ahí un usuario preguntó, todo el mundo invitado a participar, a comentar, a ser parte de este vivo. Pero mientras llegan comentarios, preguntas, quiero preguntarte sobre el tema de la pandemia y el impacto de la pandemia. Por un lado, algo nos comentaste con el tema de la pregunta que hicieron durante o después, pero quería preguntarte,
¿Cómo impactó la pandemia, el, el aislamiento, digamos, ¿no? El asco, la dispo, tanto en los contenidos como en los consumos infantiles de las distintas pantallas, pensando en este caso de Paca Paca, que es un ecosistema, y por otro lado de aquellos otros estudios que hayan realizado que me imagino que van mucho más allá de Paca Paca. Sí, bueno, a nosotros nos marcó la agenda por completo, como a todos, porque teníamos una agenda en enero y en marzo, bueno, se impuso como se les impuso a todos, y a partir de ahí, por un lado, nos marcó un camino que tenía que ver con reforzar todo aquello vinculado a lo educativo para acompañar la no presencialidad y garantizar también continuidad pedagógica. Nosotros somos parte de Seguimos Educando, que es el programa que tiene el Estado argentino para garantizar continuidad pedagógica y para reforzarla en estos tiempos tan excepcionales. Entonces ahí nos pusimos a trabajar fuertemente en eso, repusimos en la pantalla mucho contenido educativo que teníamos de un acervo de 10 años de trabajo que se puso en valor de un día para el otro de una manera muy potente. Y después nos marcó también algo que para Paca Paca fue inédito, que tenía que ver con generar contenido diario. Nosotros tenemos un esquema de trabajo que preparamos una serie y nos lleva 11 meses de producción. Y acá de golpe había un contexto que nos estaba pidiendo que cada día teníamos que tener algo para acompañar ese tiempo de estar en casa, ¿no? Que acompañara con una actividad, con un cuento, con una propuesta para hacer algo artístico, con un mensaje para la familia sobre cómo acompañar a los chicos y a las chicas en un proceso que resultaba muy angustiante, y después y sobre todo especialmente cómo abrir espacios para que los chicos y las chicas pudieran contar lo que les pasaba, los temores que tenían, las fantasías. Eso implicó, creo que como nunca, una generación de contenido que Paca Paca no estaba acostumbrado a hacer con ese vértigo y con esa cotidianeidad. Nos sirvieron mucho las redes para eso, reforzamos mucho el vínculo con las audiencias también desde las redes, y nos sirvió mucho que salíamos y seguimos saliendo en vivo con Seguimos Educando. Entonces, Paca Paca no había tenido en sus 10 años de historia ese vínculo tan cotidiano, desde una pantalla en vivo y desde las redes generando contenido. Y en unas condiciones muy adversas, porque los que hacemos televisión el año pasado tampoco nos vimos. Nos juntamos poco, trabajamos desde nuestras casas, hasta octubre no se pudo salir con un protocolo a rodar historias en el exterior, entonces nos concentramos en hacer animación y hicimos todo casero, con celulares desde donde estábamos, como podíamos, y recuperando el espíritu de aquellos contenidos del inicio. Y fue, con todo lo difícil que fue el año pasado, nosotros a los fin de año también hicimos un balance de que lo que fue maravilloso es ese vínculo que nos permitió tener con los chicos y con las chicas tan fuerte, en un año tan particular. Un año particular que ahora vuelve con presencialidad plena a las escuelas. ¿Qué lugar crees que van a tener ahora las pantallas en las escuelas? Después de haber tenido una presencia tan fuerte en la vida de las infancias, va a haber un tiempo de abstinencia, las escuelas las van a incorporar con menos temor, sobre todo las escuelas infantiles, ¿no? Las primarias, los jardines. Sí. 3 cosas me vienen a la cabeza. La primera es que mirá el impacto que tuvieron los programas educativos el año pasado, que nosotros tenemos historias de chicos que empezaron primer grado con la tele, porque no habían llegado a ir cuando empezó y empezaron una semana después o 2 y su primer grado lo hicieron con la tele. O historias hace poco nos contaba una nena que tuvieron que cantar la canción que cantan los conductores y la maestra de primer grado en el Seguimos Educando para que ella entrara a su segundo grado después de haber hecho un año desde la tele. Mirá el impacto que tuvo, ¿no? Que en el grado la maestra cantó la canción del programa para que ella entrara cómoda y tranquila. Yo creo que la segunda idea que se me viene es que lo que nos pasó con la pandemia es que puso en valor la televisión educativa. Hace 3 semanas Chile, después de años de no tener televisión infantil, años, y con un movimiento muy potente que lo reclamaba, lanzó su primer canal infantil educativo y público, que se llama NTV, que nació en la pandemia y que pensaban que después de la cuarentena se iba y se quedó.
Entonces también hay algo que se puso en valor de la televisión o de las pantallas como herramienta educativa. Y Paca Paca nació con esa premisa, con ser una herramienta que acompañe el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nuestra tarea no se termina ahora que vuelve la presencialidad, sino que ahora lo que estamos pensando es cómo seguimos generando recursos audiovisuales, educativos, para que los maestros y las maestras nos sigan incorporando en el aula para contar historias, como el Samba, que no creo que haya un recurso audiovisual más potente que Samba para contar la historia. Y estamos hoy pensando cómo hacemos para acompañar a la escuela, reforzando algunos contenidos que son críticos y que post cuarentena y post no presencialidad son muy sensibles, como matemática, por ejemplo, o prácticas de lenguaje. Nuestra tarea no se termina, al contrario, se renueva y nos plantea desafíos nuevos también. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Eso me preguntaba yo, ¿qué cambió del desafío mayor que tuvieron hace 11 años al que tienen hoy, que están justamente en el mes del cumpleaños, como decíamos al principio? Bueno, uno de los primeros que nosotros teníamos y que lo empezamos a atravesar el año pasado era recuperar audiencia, ¿no? Nosotros, el canal había salido, por ejemplo, del cable operador más importante del abono básico, y con eso perdió audiencia. El año pasado volvimos, entonces... Pero aparte tenían 180 horas de producción, pasaron a tener 18, sí, pasaron a tener 18 horas. Exacto, la otra fue y sigue siendo recuperar esa cantidad de horas y de producciones que Paca Paca supo tener en sus primeros años, incentivar la industria audiovisual, porque Paca Paca también, los canales educativos en nuestro país y en otros han sido como impulsores de la industria audiovisual local. Buena parte de la industria audiovisual animada, de la industria de la animación en Argentina, fue muy impulsada por Paca Paca. Entonces también ese es otro de los objetivos que tenemos como desafío. Y después el principal tiene que ver con esto que es con generar vínculos con una audiencia que se renueva. Porque nosotros no nos pasa como los canales de adultos y adultas, que uno los mira por años. Los chicos te dejan de mirar porque crecen. Entonces los canales infantiles, nosotros en un lapso de 10 años ya cambiamos una generación. Esa generación Paca Paca, que hoy tiene 12 o 13 y que creció con nosotros, no nos mira. Hoy son los nuevos los que nos descubren. Entonces es un desafío que cada 6, 7 años se renueva. Y ahí nos interesa y mucho, y en eso estamos, como explorar distintas narrativas para contar los contenidos. Nos interesa entender qué es lo que pasa en el mundo de los videojuegos, para ver cómo Paca Paca se inserta ahí con ese mismo espíritu, qué pasa en el mundo de los juegos y los juguetes, que estamos también explorando, porque dentro de muy poco vamos a lanzar una línea de juegos. Queremos rápido volver al territorio, estamos preparándonos para volver a Tecnópolis con el Parque de Samba, que estamos en pleno proceso. Creo que como el desafío tiene que ver con volver a dotar de todas esas patas que hacen al ecosistema, de la impronta, de la fuerza y de la vitalidad que el canal tuvo en sus primeros años. Cielo, si yo tuviera que decir yo, que no soy ni niña, ni productora de la señal, tuviera que decir, una de las características más fuertes es la diversidad. La diversidad en múltiples sentidos. Una podría decir étnica. Me gustaría que me digas si es así y por qué. Si es así, pero ahí me decís no. No, es así, definitivamente es así. Y nosotros entendemos la diversidad, como vos bien decís, en un sentido amplio. La diversidad en las representaciones de las infancias, en Paca Paca están todas las formas de ser niño, ser niña, ser niñe. Todas ellas tienen cabida, y yo siempre digo, no todo el tiempo en todos los programas, porque no sería auténtico, sino que buscamos que la programación interpele a todos y a todas con una historia, con un personaje, con un escenario, con un paisaje, con una voz. Cada uno se siente interpelado de distintas maneras. Después tenemos una apuesta enorme en la diversidad de formatos. Nosotros exploramos distintas formas de contar. Tenemos animación, pero tenemos ficción con actores, tenemos magazine, tenemos documentales, exploramos todo. Y la otra apuesta también nuestra a la diversidad tiene que ver con la estética. Para nosotros la belleza y la estética es recontra importante. Nosotros queremos tener un canal que se vea bello. Y porque también la belleza es un derecho, cuando uno lo traslada a estas cuestiones vinculadas con los derechos comunicacionales, ¿no? Desde el punto de vista de que los chicos y las chicas puedan acceder a distintas
estéticas, ¿no? Porque extender los horizontes estéticos también tiene que ver con los derechos, de la misma manera que ampliar los repertorios culturales. Entonces nosotros sentimos que nuestro concepto de diversidad atraviesa todas esas cuestiones. Y es probablemente lo más potente que tiene Paca Paca. Quería preguntarte una cosa, pero tenemos otra pregunta que dice, ¿tienen en el horizonte la posibilidad de generar aplicaciones, videojuegos educativos? Sí, mira, hicimos hace muy poquito, cerramos un concurso que hicimos en la Secretaría de Medios con Crear Digital, en el que convocamos a desarrolladores a que nos presentaran propuestas de videojuegos. De esos elegimos 5 que van a ser anunciados, supongo yo, que dentro de muy poquito, y estamos con una profunda búsqueda ya desde hace varios meses, manteniendo reuniones y rondas de trabajo y de intercambio con desarrolladores, porque estamos pensándonos, hemos tenido, Paca Paca tuvo siempre desde sus inicios videojuegos en la web, y estamos ahora generándonos y pensando, bueno, hacia dónde vamos en ese camino. Estamos preparando, por ejemplo, uno con Media Luna, que es uno de los personajes también icónicos del canal, en la línea de lo que nos interesa a nosotros. Estrenamos dentro de muy poquito una temporada nueva, en octubre, de Media Luna, que tiene como objetivo trabajar la ciencia y género para despertar vocación científica en las niñas. Y el videojuego va a trabajar sobre ese mismo eje, ¿no? Cómo generar un videojuego que trate de despertar la vocación científica en las niñas. Y en esa línea estamos explorando y nos recontra interesa. Tenemos poquito tiempo porque en Instagram, en las redes, el tiempo es cortito. Es más tirano que en la tele. Sí, me dicen que hay un problema a nivel, por eso miro para acá, con Instagram, con muchos cortes se crea un problema a nivel global y que, bueno, que hay mucha gente que no se puede conectar. Vamos a dejar el Instagram en IGTV para que la gente, cuando se solucione esto, pueda entrar. La verdad es una lástima, no porque no lo puedan ver, sino porque no pueden participar y preguntar. Realmente me da mucha lástima eso, pero bueno, después podemos ir contestando a través de los distintos usuarios las preguntas que quieran formular después que lo vean. Pero bueno, no es lo mismo la tele que las redes. La respuesta no es, uno puede contestar, pero no de manera no automática, sino instantánea, en un ida y vuelta. Pero quería preguntarte, ¿cómo ves la televisión de la infancia en Argentina, Paca Paca, pero el resto de la programación que hay para la infancia en nuestro país? Hubo una situación ahora con Dragon Ball que me gustaría que contaras y que digas tu opinión también, y que después contaras cómo ves la televisión de nuestro país para la infancia en relación con lo que conoces, porque conoces con otras latitudes, con otros países. ¿Cuál te parece, no cuál te parece, cuáles o cuáles son los países que mirás y que admirás en producción y que son una inspiración para vos y para el equipo? Sí. Bueno, nosotros... Muchas preguntas en una sola, para aprovechar lo que dije que se está terminando. Después, si me olvido de algo, me lo repetís. Empiezo por el final, que es lo que me quedó más presente. Me quedó todo presente. Primero empiezo por contarte que nosotros, Paca Paca no nació de un repollo, así que nosotros aprendimos mucho de muchas experiencias anteriores. Aprendimos mucho del Pligenés, como decía recién, aprendimos mucho de Mi Señal, la franja infantil de Señal Colombia, la televisión pública colombiana, aprendimos mucho de 11 Niños, la primer franja infantil de una televisión pública, que es la de México, hermosa, como precursora en un montón de aspectos. Aprendimos de TV Ratimbum, de TV Cultura, del canal infantil público de Brasil, de TV Futura también en Brasil. Aprendimos de producciones cubanas, que tienen una larguísima historia en producción de contenidos infantiles, mucho más larga que la de Argentina y la de otros países. Y de afuera aprendimos también y mucho de la experiencia de televisión infantil de Holanda, de KRO, aprendimos de la televisión pública sueca, aprendimos mucho de la BBC. Y hemos mirado siempre sin distancia y sin recelo también los canales infantiles, todo ese paquete enorme de 10 canales infantiles que hoy tienen los chicos y las chicas disponibles, para mirar formatos, para mirar estéticas, no para copiar, sino para entender que de ese universo sí funciona. Y algunas cosas que nosotros tenemos en nuestra pantalla, uno las puede encontrar en otros canales. Seguramente el contenido es distinto y la apuesta del contenido y la mirada es distinta, pero hay algo de las narrativas que compartimos con los canales infantiles.
Y creo que también los canales han hecho muchas cosas en los últimos años, ¿no? Uno era muy difícil encontrar, por ejemplo, en algunos canales infantiles 10 años atrás, hogares monoparentales u hogares donde había 2 mamás o 2 papás. De hecho, Paca Paca fue pionero en tener una serie de todos los canales infantiles donde había 2 mamás y donde había 2 papás. Y saludablemente después fueron apareciendo en los otros canales, en Disney, en Cartoon. Y por eso también a mí me espantó mucho la atención esto que sucedió hace muy poco, ese contenido de una serie que no es nueva, que es Dragon Ball, que es viejísima, pero que la siguen repitiendo, que era claramente un contenido absolutamente vulneratorio de los derechos, contenido sexista, violento, que seguramente no responde a la intención que Cartoon tiene, aun cuando, digamos, debía ser sancionado. Entiendo que el canal además se juntó, pidió disculpas, sacó eso del aire, pero sí tiene que ver, lo que me parece que hay de fondo de eso es que no tenemos la real dimensión de lo que implica generar contenidos para las infancias, ¿no? Y entonces, bueno, se nos puede pasar esto, ¿no? No se nos puede pasar esto, no se nos puede pasar nunca esto con los chicos y con las chicas. Uno en el proceso de aprender comete errores, pero no de este estilo. Ahora, ahí hay algo muy interesante, Cielo, y después vamos al otro, que no sé si alguna de las dos se acuerda. Y es los espacios que hay y que gran parte de la ciudadanía no conoce, porque poco se ha hablado del tema de derechos comunicacionales de la infancia, donde se puede denunciar, donde se puede hablar, por un lado, que ahora los vas a mencionar seguramente, pero también que muchas veces los propios productores, guionistas, desconocen estos derechos, que no pueden desconocer, pero así todos los desconocen. Sí. Y que por eso es muy importante, desde estos organismos, que podés mencionar, hay líneas de capacitación para productores, hay líneas de capacitación para guionistas, para directores de canales incluso, ¿no? Hay, no todas las que deberían, pero primero hay espacios en los que se puede denunciar, como la Defensoría del Público, y hay espacios donde también se puede buscar asesoramiento, como el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual en la Infancia, CONACAI, que ambas integramos desde hace mucho tiempo, que es un espacio que busca colaborar para mejorar el acceso a contenidos de calidad, mejorar las coberturas y acompañar estos procesos. Estamos haciendo capacitaciones desde el CONACAI, también hay capacitaciones de la Defensoría del Público, y nos faltan sí más espacios, más instancias de formación sobre contenidos de calidad para las infancias. De la misma manera que falta también más espacios de formación, aun cuando también, por ejemplo, desde CONACAI, desde UNICEF y desde la Defensoría hay mucho trabajo en la formación o en la capacitación o sensibilización de periodistas que tratan temas de infancia para mejorar la cobertura de temas de infancia en la agenda adulta. Hay espacios, pero sí también es cierto que nos falta todavía generar como de manera más fuerte y más potente esa formación, y entendemos todos además que no todo el mundo las conoce ni todo el mundo lo sabe. No todos los periodistas, ni los productores, ni los guionistas, ni los creadores. Pero sí, pensar contenidos para las infancias supone una responsabilidad que no es menor, ¿no? Que uno no la puede dejar pasar en el sentido, bueno, si no sé esto no importa, porque bueno, más o menos esto es cubierto. No, el impacto que tiene aquellas cosas que ponemos al aire en los chicos y en las chicas es enorme. No solamente en los casos que, por supuesto, en el caso como el que comentábamos de Dragon Ball, que está dirigido no tanto a la primera infancia, pero más a los prepúberes. Pero siempre hay un hermanito que está mirando, y en otros casos, digamos, dirigidos a la infancia, pero pensemos, y ahora sí, por ejemplo, en los noticieros, cuando abordan temas sobre infancia. Y está la familia o está el televisor encendido todo el tiempo y hay infancia dando vuelta por ahí, ¿no? Y a lo mejor los adultos de la familia no están pensando en eso. Bueno, ahí también hay que alertar, hay que decir, hay que contar.
hay que alertar, hay que decir, hay que contar, y además hay dos problemas con eso. Uno es tal cual el que vos mencionás, que es el impacto que genera en los niños y las niñas que están en casa escuchando esas noticias, y otro es el impacto que genera en la sociedad la construcción de estereotipos sobre las infancias con esas malas coberturas, ¿no? Me refiero, digo, para no explayarnos, pero me refiero a la construcción del menor peligroso delincuente, en esa asociación que se hace muchas veces de las coberturas mediáticas entre pobreza, delito y adolescencia, por ejemplo, que construye un estereotipo, o los estereotipos construidos sobre la pobreza, o los estereotipos construidos sobre el género. Digo, también tienen que ver con malas coberturas o con coberturas poco responsables de los temas de infancia. Entonces, son cuestiones absolutamente sensibles que tienen un impacto profundo en los chicos, en las chicas y en la sociedad en general. Hay algunas personas que están pidiendo entrar en vivo. Yo les pediría que nos manden sus preguntas por aquí, porque ya estamos terminando. A ver, ¿tiene alguna opinión sobre lo que pasó con Cartoon Network en estos días? Es lo que estuvimos hablando, ¿no? Y que coincido totalmente, por eso lo traje. No sé si queda alguna pregunta más, si es lo que vos estás viendo. Yo vi esa, la de Dragon Ball, y si había alguna más, no la vi. No. La posibilidad de que las aplicaciones la contestamos, no. Y no sé si hay algún otro tema que quieras abordar, que quieras cerrar, y si no, un mensaje. Me parece que hemos cubierto las preguntas que yo me había planteado para abordar, el tema que habíamos planteado, que era cómo se construyen las identidades de la infancia a partir de las pantallas, o cómo impactaban las pantallas en la construcción de las identidades infantiles. A través de todo este rompecabezas creo que hemos ido respondiendo bastante, al menos. No sé si hay algo más, y si no, cerrar con un mensaje. No, me parece que atravesamos un montón de temas. Si nos dejaran podríamos seguir. A mí me parece como mensaje, digo, hablamos un poco de un montón de cosas que me interesan dejar como mensaje, que tiene que ver con la responsabilidad de la tarea, que la sensibilidad de lo que hacemos, el compromiso con lo que hacemos, la necesidad de espacios e instancias de formación que son importantes. A mí me gusta, digo, últimamente lo conté más de una vez, pero es una cosa que a mí me sigue conmoviendo, que tiene que ver con que con hacer un balance de estos 11 años. Es un montón para un canal público educativo. Uno ve lo que sucede en la región, que hay experiencias de televisión que no duraron, ahí se quedó, ahí se cortó. Ahora estoy ahí. Ahora sí. Volví. Bueno, que es un montón sostener esto, y de la misma manera que nosotros aprendimos, Paca también permitió y habilitó que nacieran otras experiencias, impulsó la de Chile, impulsó en Bogotá también lanzó su canal infantil. Pero cuando uno se balance de esos 10 años, nos preguntaron mucho el año pasado, bueno, ¿qué deseamos para los próximos 10 años de Paca? Y yo recuerdo haber leído en Twitter una cosa que me pareció hermosa, que era una mamá contando que su hija más grande, que era generación Paca, y que tenía 14 o 15, en ocasión de que era el cumpleaños de Paca, y nosotros pusimos maratones de series clásicas, le había contado a su hermana, mira, yo miraba esto cuando era chiquita, míralo. Y a mí me pareció tan lindo que una generación que se crió con Paca y que nosotros apostamos a que esa generación hoy tenga una mirada más crítica sobre lo que consume, unos horizontes y repertorios culturales más completos y más vastos, ¿no? Que en su estante conviva Juana Zurduy con Elsa de Frozen, y que esa generación le esté legando a la generación que sigue un canal de televisión público, me parece que es como decirnos a nosotros mismos, hicimos bien la tarea, y que lo que tenemos que seguir haciendo es para que dentro de 10 años la nueva generación que hoy está mirando Paca también le legue a la que viene un canal público. Y también eso me parece como mensaje es sumamente rico. Yo agregaría algunos puntos, que vos dirás si estás de acuerdo o no. El primero es la importancia de escuchar todas las voces, que en este caso, con el Consejo de Niñas y Niños, claramente se está dando, que en estas redes que se van abriendo desde Paca, por ejemplo la de Instagram, que pueden ustedes visitar ahora, yo la estuve mirando, hay muchas voces
donde muchos posteos, muchos feeds, donde están las voces de las chicas y los chicos, muchas fotos que envían, desde donde miran, qué están diciendo, qué sienten, y sentir que uno es parte. Es un tiempo de profunda desesperanza. En uno de los comentarios que hice en el curso del seminario que damos en Aprendizaje Flaxo, y que coordinan Rosa Rottenberg y Mario Carretero, y que para mí es un placer porque dialogo con profesionales de distintas áreas de toda América Latina. Posteé, recuerdo que es el 100 aniversario del nacimiento de Paulo Freire este mes, y posteé, se nos cayó cielo, posteé un concepto que a mí me pareció maravilloso, ¿no? Él dice, en su paso por Buenos Aires, en una de sus visitas, dice, ¿qué es la esperanza? Es un ente que viene y me dice, Paulo, vení conmigo, dame la mano que yo te llevo y vamos hacia la esperanza. No, dice, no es eso. La esperanza es algo que está dentro y que uno construye y que uno crea con la acción. Y en este tiempo de desesperanza, saber que uno construye desde adentro y con otros y con todas las voces, y que puede transmitir eso a las infancias, y que hoy con cualquier dispositivo, con esta idea de prosumidor, de que imaginar y que construir y que contar, y que esa voz única de cada persona es irrepetible y que merece ser escuchada, eso también es construir identidad. Y que las redes nos acompañan mucho en eso. Los canales de televisión como Paca Paca, que quizás es el único, puede recuperar a través de este consejo. Pero que también las mamás, los papás, sepan que también pueden acompañar a esto, que por supuesto la docencia en su conjunto puede tomar estos espacios y con contenidos curriculares o no, puede animarse a jugar, como juega Samba, con hechos históricos, con hechos geográficos, con cualquier hecho, o con los temores, los miedos, las alegrías, desde la primera infancia, tomar esas voces, esos sentimientos, para que la esperanza sea acción. Y cambiemos un poquito este escenario que es bastante complejo, por no ponerle otras palabras. Así que bueno, celebramos los 2 cumpleaños, el Día del Maestro, profesor, todo lo que sea. Vamos a celebrar juntas. Cielo, infinitas gracias a quienes nos acompañaron a pesar de los cortes de Instagram que damos en el IGTV. Gracias a vos, y los invitamos a todos a que vayan para nuestro Instagram también y descubran ahí los stickers. Y lo que, como vos bien decías, yo creo que no tuvo el canal nunca como hoy tanta participación de chicos y chicas en la pantalla, en las redes, y ahí, como vos bien decías, están todas las voces, porque otra cosa de lo que sucede es cuando uno abre la posibilidad de la participación, hay que bancarse lo que viene y hay que aprender a escuchar y hay que hacer espacio para todo lo que tengan para decir. Y digo, esto último porque me vino a la cabeza mientras te escuchaba, no en vano el lema del canal este año es inventar el mundo. Inventar y reinventar este mundo que necesita ser repensado no es posible si no lo pensamos con los chicos y con las chicas. Por eso es también una invitación, nosotros decimos política en el mejor sentido del término. Las infancias inventan el mundo, su presencia inventa el mundo, sus necesidades, sus ganas, sus enojos, sus gritos. Entonces, inventar el mundo y volverlo a pensar necesita que los escuchemos y que actuemos en consecuencia también, por supuesto. Un placer. Bueno, queda hecha la invitación para ver eso, para volver a ver este Instagram y para este vivo y para seguir comunicadas. Tienen ya nuestros Instagram, también el de Aprendizaje Flaxo, así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vos.